Okay, guys, good afternoon to all of you. We're going to talk about today about human rights. Okay, so first of all, what are human rights? Human rights are rights we have simply because we exist as human beings, as persons. They are not granted by any state. These universal rights are inherent to all of us, regardless of nationality, sex, national or ethnic origin, color, religion, language, or any other status. They range from the most fundamental, the right to life, to those that make life worth living, such as the right like food, education, work, health, and liberty. The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the United Nations General Assembly in the year 1948, was the first legal document to send out the fundamental human rights to be universally protected. The Universal Declaration of Human Rights, which turned 17 in 2018, continues to be foundation of all international human rights law. Its 30 articles provide the principles and building blocks of current and future human rights conventions, treaties, and other legal instruments. This convention, together with the two covenants, the International Covenant for Civil and Political Rights and the International Covenant for Economic, Social, and Cultural Rights, make up the International Bill of Rights. So, los derechos humanos son derechos que nosotros tenemos por el simple hecho de ser humanos, de ser personas. Estos no pueden ser negados por ningún estado del mundo. Estos derechos son universales y son inherentes a todos nosotros, sin importar la nacionalidad, el sexo, el origen étnico, el color, la religión, el lenguaje o ningún otro estatus que se pueda tener como persona. Eh, hay rangos de estos derechos humanos. El más fundamental de todos es el derecho a la vida, y este hace que se deriven otros derechos como la comida, la educación, el trabajo, la salud y la libertad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la ONU, por la Asamblea General de la ONU en el año 1948. Fue el primer documento legal que estableció un fundamento para que los derechos humanos fueran universalmente protegidos. Esta convención en 2018 ya adoptó 70, fue adoptada por más de 70 estados, por los estados del mundo pertenecientes a la ONU. Sus 30 artículos dan los principios y construyen los bloques de los actuales y los futuros derechos humanos, de las convenciones de los derechos humanos, junto con tratados y otros instrumentos legales. Let's talk about how are universal and inalienable the human rights. Okay, so the principle of universality, human rights, is the cornerstone of international human rights law. This means that we are all equal entity to human rights. This principle, at first emphasized in the convention, is repeated in many international human rights conventions, declarations, and resolutions. Human rights are inalienable because they should not be taken away, except in the specific situations and according to due process. For example, the right to liberty might be restricted if a person falls guilty of a crime by account of law. Vamos a hablar de la universalidad y el carácter de inalienable de los derechos humanos. En principio, los derechos humanos son universales. El principio de universalidad de los derechos humanos es la piedra principal, el estandarte principal de la ley de derechos humanos. Esto significa que todos somos iguales frente a esta legislación de derechos humanos. Hay una igualdad de todos los tenemos. Este principio es enfatizado al comienzo por la convención previamente mencionada y es repetido en muchos otros tratados internacionales que se han hecho. También los derechos humanos son inalienables. Esto significa que no pueden ser quitados o restringidos de una persona, excepto por situaciones específicas. Por ejemplo, si una persona es culpada de un crimen,
Su derecho a la libertad puede ser restringido, pero esto es una excepción a los derechos humanos. Okay? Let's talk about the character of indivisible and interdependent. The human rights are indivisible and interdependent. This means that one set of rights cannot be enjoyed fully without the other. For example, making progress in civil and political rights makes it easier to exercise economic, social, and cultural rights. Similarly, violating economic, social, and cultural rights can negatively affect many other rights. Los derechos humanos son indivisibles y son interdependientes. ¿Esto qué quiere decir? Que no se puede disfrutar de una parte de los derechos humanos sin afectar a la otra. Por ejemplo, si se hace algún tipo de progreso en los derechos civiles, en los derechos políticos, es más fácil ejercitar los derechos económicos y sociales y culturales. De la misma manera, si se viola un derecho económico, si se viola un derecho social o un derecho cultural, pues se pueden afectar los otros. ¿Ok? The human rights are equal and non-discriminatory. Article 1 of the UDHR states, all human beings are born free and equal in dignity and rights. Freedom from discrimination set out in Article 2 is what ensures this equality. Non-discrimination cuts across all international human rights law. This principle is present in all major human rights treaties. It also provides the central theme of the two core instruments, the International Convention of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination and the Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Entonces, son igualitarios y no son discriminatorios. El artículo 1 de la Convención de los Derechos Humanos establece, todos los hombres son iguales en derecho y dignidad. Todas las personas, todos los seres humanos, nacen libres y son iguales en derecho y dignidad. Y entonces la libertad de la discriminación, la no discriminación, se establece a través de todos los derechos humanos. Este principio está presente en todos los tratados grandes que existen sobre derechos humanos. También da el tema central de dos convenciones importantes que son la Convención de la Eliminación de todas las formas de racismo y la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Okay, so they are both rights and such they are also obligations. All states have ratified at least one of the 9 core human rights treaties, as well as one of the 9 optional protocols. 80% of states have ratified 4 or more. This means that states have obligations and duties under international law to respect, protect, and fulfill human rights. The obligation to respect means that states must refrain from interfering with curtailing or the enjoyment of human rights. The obligation to protect requires states to protect individuals and groups against human rights abuses. And the obligation to fulfill means that the states must take positive action to facilitate the enjoyment of basic human rights. Meanwhile, as individuals, while are entitled to human rights, but we should also respect and stand up for the human rights to others. Ambos son tanto derechos como obligaciones. Todos los estados han ratificado al menos uno de los 9 tratados existentes de los derechos humanos, así como han tomado uno de al menos los 9 protocolos opcionales para la protección de los derechos humanos. El 80% de los estados del mundo han ratificado 4 o más tratados. Esto significa que los estados tienen obligaciones y deberes que están cobijados por la ley internacional y que deben ser respetados. Hay obligaciones de respetar. Esto significa que los estados deben evitar interferir con el disfrute que tenemos nosotros por ser humanos de los derechos humanos. También está la obligación de proteger. Entonces se deben proteger a los individuos, así mismo como a los grupos de individuos, bien sean mayorías o bien sean minorías, contra los abusos que puedan generarse ante los derechos humanos. Y está la obligación de llenar. Esto significa que el Estado debe tomar acción positiva para facilitar el disfrute, el goce de los derechos humanos básicos que tienen los seres humanos. ¿Listo? Entonces, how do human rights will help you? Human rights are relevant to all of us, not just those who face repression or mistreatment.
They protect you in many areas of your day-to-day life, including your right to have and express your own opinions, your right to an education, your right to a private and family life, your right to not be mistreated or wrongly punished by the state. ¿Cómo nos van a proteger los derechos humanos? Los derechos humanos son relevantes a todos nosotros. Esto no significa esto significa, perdón, que no pueden sufrir de ningún tipo de represión o ningún tipo de maltrato estos derechos. Estos nos protegen en muchas áreas de nuestro día a día, como por ejemplo en el derecho de expresar tus propias opiniones, en el derecho a la educación, en el derecho a la familia, en el derecho a la vida privada, en el derecho a no ser maltratado o falsamente acusado por un Estado. Okay, where do human rights come from? The idea that human beings should have a set of basic rights and freedoms has deep roots in Britain. Landmark developments in Britain include the Magna Carta of 1215, the Habeas Corpus Act of 1679, and the Bill of Rights of 1689. La idea de los derechos humanos nace del pueblo británico principalmente. Sí, o sea, la idea de la protección a los derechos humanos. Y esto se puede ver en la Carta Magna en 1215 o en el Acta de Habeas Corpus de 1679 o finalmente en la Carta de los Derechos Humanos de 1689. ¿Listo? The Universal Declaration of Human Rights comes from the atrocities of the Second World War, which made the protection of human rights an international priority. The United Nations was founded in 1945. The United Nations allowed more than 50 member states to contribute to the Universal Declaration of Human Rights, which were adopted in the year 1948. This was the first attempt to set out at a global level the fundamental rights and freedoms shared by all human beings. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, después de las atrocidades que fueron cometidas en la Segunda Guerra Mundial, se hizo la protección de los derechos humanos una prioridad internacional. Las Naciones Unidas, la ONU, fue fundada en 1945. Las Naciones Unidas permitió que más de 50 estados parte, o sea, estados que son miembros de las Naciones Unidas, participaran o contribuyeran con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fue adoptada en 1948. Este fue el primer intento de establecer los derechos humanos a un nivel global y también pues, de establecer las libertades, de establecer las garantías, de establecer los derechos que tienen las personas solo por el hecho de ser seres humanos. Then comes the European Convention of Human Rights, which was formed by the basis of the European Convention of Human Rights, which were adopted in 1950. British lawyers played a key role in drafting the European Convention of Human Rights, with Winston Churchill heavily involved. It protects the human rights of people in countries that belong to the Council of Europe, including the UK. Luego vemos la Convención Europea de los Derechos Humanos, la cual fue adoptada en 1950. Muchos abogados británicos desarrollaron un papel importante en la creación, en el redactar la Convención Europea de los Derechos Humanos, con Winston Churchill involucrado directamente. Esta convención protegió los derechos humanos de las personas en países que pertenecían al Concilio Europeo, incluyendo la Unión Europea, la Unión Británica. Then we saw the Human Rights Act in 1998. The Human Rights Act made the rights set out by the European Convention of Human Rights part of the domestic law. The Human Rights Act means that courts in the United Kingdom can hear human rights cases. Before it was passed, people had to take their complaints to European Court of Human Rights in Strasbourg, France. Luego vemos el Acta de los Derechos Humanos. Esta fue hecha en 1998. Esta lo que hizo fue tomar la compilación de los derechos humanos y adoptarla dentro de las legislaciones propias de cada país. Es decir, ahora se consigue, se logra
buscar la garantía de los derechos humanos sin necesidad de acudir a las cortes internacionales. Aquí en Colombia nosotros lo vimos con la Constitución de 1991, ¿cierto? Y la creación de la acción de tutela. Entonces, esa es la manera de defender los derechos fundamentales de las personas, pero los derechos humanos consagrados internacionalmente, antes se debía acudir a tribunales internacionales para buscar la protección de los mismos. Lo que se buscó con estos actos fue crear un esquema en el que cada país pudiera dar una protección integral de los derechos humanos sin necesidad de acudir a cortes internacionales. So, guys, this would be a very, very short explanation about what human rights are. Okay, we're going to meet up in Zoom now, and we are going to finish this broadcast. See you there, guys.